Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto que ha fascinado a las mentes más brillantes durante siglos: el infinito. Un tema apasionante. Tenemos algunos fragmentos del artículo de la Wikipedia en español sobre infinito y estoy lista para explorar sus misterios matemáticos, filosóficos e históricos. Suena a un viaje fascinante. Y abordar este concepto a través del artículo de Wikipedia en español nos dará una perspectiva única, ¿verdad? Totalmente. Y lo primero que me llama la atención es que el infinito aparece en tantas áreas, ¿no? Desde las matemáticas hasta la astronomía. Sí, es cierto. Es como si fuera un hilo conductor que conecta diferentes ramas del conocimiento. ¿Por qué crees que el infinito tiene este poder para unir ideas tan diversas? Es una pregunta intrigante. Creo que en el fondo el infinito nos atrae porque representa lo desconocido, Claro. lo que está más allá de nuestra comprensión. Y para entender el infinito, primero tenemos que entender su opuesto, la finitud. Tienes razón. La finitud es algo que podemos comprender fácilmente. Si tenemos un pastel, por ejemplo, sabemos que solo podemos cortarlo en un número finito de porciones. Pero ¿qué pasa cuando intentamos aplicar esa lógica al infinito? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. El infinito no se comporta como algo finito. ¿Ya? Por ejemplo, piensa en una línea recta. Podemos dividir esa línea por la mitad, luego dividir una de las mitades por la mitad y así sucesivamente, infinitamente. Ajá. Y sin embargo, la línea original sigue siendo una línea completa, no importa cuántas veces la dividamos. Es verdad. Es como si el infinito desafiara nuestra intuición básica sobre cómo funcionan las cosas. Exactamente. Y este desafío a nuestra intuición es lo que hace que el estudio del infinito sea tan apasionante. Ahora, para comprender mejor cómo funciona el infinito, tenemos que adentrarnos en el mundo de la teoría de conjuntos, donde un matemático llamado Georg Cantor revolucionó nuestra forma de pensar sobre este concepto. Ah, sí. Recuerdo haber leído algo sobre Cantor. No fue él quien demostró que hay diferentes tipos de infinito. Exacto. Cantor fue un pionero en el estudio de los conjuntos infinitos. Y una de sus ideas más revolucionarias fue la de que no todos los infinitos son iguales. Para entender esto, primero tenemos que comprender cómo definió Cantor los conjuntos infinitos. Me encantaría saber más sobre eso. Siempre me ha costado entender cómo podemos hablar de diferentes tamaños de infinitos. No son todos infinitos, al fin y al cabo. Esa es la pregunta clave que Cantor se hizo. Y su respuesta, por sorprendente que parezca, es que no. Cantor demostró que existen infinitos más grandes que otros. Para ello, desarrolló un método ingenioso para comparar el tamaño de conjuntos infinitos. ¿Te gustaría que te lo explique con un ejemplo? Por supuesto. Un ejemplo siempre ayuda a aclarar las cosas. Perfecto. Imagina que tienes dos conjuntos. El conjunto de todos los números naturales, 1, 2, 3 y así sucesivamente, y el conjunto de todos los números pares, 2, 4, 6, etc. A simple vista, parece obvio que el conjunto de números naturales es más grande, ya que contiene todos los números pares y muchos más. Sí, eso parece lógico. Sin embargo, Cantor nos enseña que si podemos emparejar cada elemento de un conjunto con un elemento de otro conjunto, sin que sobre ningún elemento en ninguno de los dos conjuntos, entonces los dos conjuntos tienen el mismo tamaño. Incluso si uno parece más grande que el otro. Espera, estás diciendo que el conjunto de números naturales y el conjunto de números pares tienen el mismo tamaño. Exactamente. Podemos emparejar el 1 con el 2 con el 4, el 3 con el 6 y así sucesivamente. De esta manera, cada número natural tiene su pareja en el conjunto de números pares, sin que sobre ningún número en ninguno de los conjuntos. Cantor llamó a esto una correspondencia biunívoca. Es increíble. Nunca lo hubiera imaginado. Lo sé, es un concepto que desafía nuestra intuición. Pero este es solo el comienzo del viaje. Cantor demostró que existen conjuntos infinitos que no pueden emparejarse de esta manera con el conjunto de números naturales. Estos conjuntos son más grandes que el infinito de los números naturales. Esto me deja con la mente dando vueltas. Me estás diciendo que hay infinitos más grandes que otros. ¿Cómo es posible? Es posible. Y para demostrarlo, Cantor nos lleva a un viaje aún más profundo en el mundo de los conjuntos infinitos. Pero eso lo dejaremos para la próxima parte de nuestra inmersión. Por ahora, te dejo con esta pregunta. Si el infinito no es un concepto único, ¿qué otras sorpresas nos esperan en este viaje? Volvamos a nuestra inmersión en el infinito. En la parte anterior, exploramos cómo la idea de la finitud nos ayuda a comprender el concepto del infinito y cómo Georg Cantor revolucionó nuestra comprensión de los conjuntos infinitos. Sí, y quedé fascinada con la idea de que no todos los infinitos son iguales. Me dejaste con la intriga de saber cómo Cantor demostró que existen infinitos más grandes que otros. Me alegra que te haya picado la curiosidad. Para comprender la genialidad de Cantor, vamos a explorar uno de sus métodos más ingeniosos, el argumento diagonal. El argumento diagonal. Suena complejo. No te preocupes. ¿Puedes explicarlo de una manera que mi cerebro, todavía adaptándose al concepto de múltiples infinitos, pueda procesar?
Claro que sí. Imagina que tienes una lista infinita de todos los números decimales entre 0 y 1. Cantor nos dice que, aunque esta lista sea infinita, siempre podemos construir un número que no esté en ella. Espera un momento. ¿Cómo es posible que falte un número en una lista infinita? Aquí es donde entra la magia del argumento diagonal. Construimos nuestro nuevo número tomando el primer dígito después del punto decimal del primer número de la lista, el segundo dígito del segundo número, tercer dígito del tercer número y así sucesivamente. Entiendo hasta ahí. Estamos construyendo un nuevo número a partir de los dígitos de los números en la lista. Exactamente. Pero aquí viene el giro. Cambiamos cada uno de sus dígitos. Por ejemplo, si el primer dígito del primer número en la lista es 1, nosotros elegimos un dígito diferente, digamos 2, para nuestro nuevo número. Si el segundo dígito del segundo número es 5, elegimos otro diferente, digamos 7, y así sucesivamente. Ajá. Entonces, nuestro nuevo número será diferente a todos los de la lista en al menos un dígito. Exacto. Y como es diferente a todos los números de la lista en al menos un dígito, significa que no puede estar en la lista, incluso si la lista es infinita. ¡Wow! Es alucinante. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre los diferentes tamaños de infinito? El argumento diagonal demuestra que el conjunto de todos los números decimales, entre 0 y 1, es más grande que el conjunto de los números naturales. Cantor lo llamó un infinito de mayor cardinalidad. Entiendo. Es como si hubiera diferentes niveles de infinito, ¿verdad? Y este argumento diagonal nos muestra que hay al menos 2 niveles. Exacto. De hecho, Cantor demostró que hay una infinidad de niveles de infinito. Imagínate. ¿Qué? Infinitos más grandes que otros infinitos. Y así sucesivamente sin fin. Mi mente está a punto de colapsar con tanta inmensidad. Pero tengo otra pregunta. ¿Tiene alguna aplicación práctica este concepto de diferentes niveles de infinito? ¿O es solo una curiosidad matemática? Bueno, las ideas de Cantor pueden parecer abstractas, pero han tenido un impacto profundo en las matemáticas. Por ejemplo, su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de la topología, una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los espacios que se conservan bajo deformaciones continuas. Ya veo. Entonces, aunque no podamos ver estos diferentes niveles de infinito en nuestra vida cotidiana, su impacto en las matemáticas es real. Precisamente, el trabajo de Cantor nos abrió la puerta a un universo matemático mucho más amplio y complejo de lo que se imaginaba antes. Y esto nos lleva a otra pregunta fascinante. Si existen diferentes niveles de infinito en matemáticas, ¿qué nos dice eso sobre el infinito en otros campos del conocimiento? Esa es una gran pregunta. Me encantaría explorar eso más a fondo. ¿Te parece si en la próxima parte de nuestra inmersión nos adentramos en la historia del infinito y cómo ha sido concebido a lo largo de los siglos? Me parece una idea excelente. La historia del infinito es tan fascinante como el concepto mismo. Nos ayudará a comprender cómo la humanidad ha luchado con esta idea a lo largo del tiempo y cómo hemos llegado a nuestra comprensión actual de este enigma matemático y filosófico. Y ya estamos de vuelta en nuestra inmersión en el infinito. Sí, así es. Hemos explorado cómo se define, sus diferentes niveles, Ajá. y hasta nos hemos asomado a su impacto en otras áreas del conocimiento. Ahora, para cerrar este viaje fascinante, vamos a bucear en la historia del infinito. Me parece perfecto. Me intriga saber cómo la humanidad ha lidiado con este concepto a lo largo de los siglos. Es un recorrido apasionante. La historia de infinito está llena de personajes fascinantes y debates que han moldado nuestra comprensión del universo. Para empezar, podemos remontarnos a los antiguos griegos, quienes tenían una relación compleja con el infinito. Compleja. Cuéntame más sobre eso. Siempre me ha fascinado la filosofía griega. Bueno, por un lado, los griegos reconocieron la existencia del infinito potencia. Ajá. Es decir, la idea de que siempre podemos añadir más a una cantidad finita, como la secuencia de números naturales que nunca termina. Eso tiene sentido. Siempre podemos sumar uno más, ¿verdad? Exacto. Pero, por otro lado, rechazaban la idea del infinito actual, es decir, la existencia de un infinito completo y delimitado. Aristóteles, por ejemplo, argumentaba que un infinito actual implicaría contradicciones lógicas Sí. y paradojas insuperables. Es como si el infinito actual fuera una especie de monstruo para la mente griega. Algo que no encajaba en su visión ordenada del cosmos. Sí, se podría decir que así lo veían. Y esta visión aristotélica dominó el pensamiento occidental durante siglos, influyendo en la filosofía, la teología y la ciencia. Entonces, ¿cuándo empezó a cambiar esta visión? ¿Cuándo se atrevió el infinito actual a salir de las sombras? El cambio se fue gestando lentamente a lo largo de la historia. Durante el Renacimiento, matemáticos como John Wallis empezaron a explorar el infinito en la geometría y el cálculo, sentando las bases para una revolución que llegaría en el siglo XIX con Georg Cantor. Ah, Cantor. El genio que nos mostró que hay infinitos más grandes que otros. Exactamente.
Pero si sus ideas fueron tan revolucionarias, ¿cómo fueron recibidas en su época? No fue un camino fácil para Cantor. Sus ideas sobre los diferentes niveles de infinito y los números transfinitos generaron mucha controversia y resistencia en la comunidad matemática. Algunos veían sus ideas como demasiado abstractas, incluso peligrosas para los fundamentos de la disciplina. Es fascinante pensar en Cantor como un visionario incomprendido, desafiando las ideas preconcebidas sobre el infinito. Sí, y como suele suceder con las ideas revolucionarias, la aceptación de la teoría de Cantor fue un proceso gradual, pero a medida que más matemáticos estudiaban sus ideas, se dieron cuenta de su solidez y potencial para expandir las fronteras del conocimiento. Y al final, las ideas de Cantor triunfaron, ¿verdad? Sí, a pesar de la oposición inicial, la teoría de conjuntos de Cantor se convirtió en una piedra angular de las matemáticas modernas. Sus ideas no solo revolucionaron nuestra comprensión del infinito, sino que también abrieron nuevos campos de estudio y sentaron las bases para avances en áreas como la topología y la teoría de la computación. Es asombroso cómo una sola persona puede cambiar el curso de una disciplina entera. Todo gracias a la fascinación por un concepto tan abstracto como el infinito. Y después de este viaje a través de la historia del infinito, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos decir sobre el futuro de ese concepto? El infinito sigue siendo un misterio que nos invita a explorar, un horizonte en constante expansión que desafía nuestros límites de comprensión. La investigación sobre el infinito continúa hasta nuestros días, y cada nuevo descubrimiento abre nuevas preguntas y posibilidades. Es una idea inspiradora, ¿no? Pensar que el infinito nos impulsa a seguir buscando, a seguir cuestionando, ¿Sí? a seguir maravillándonos. Gracias por guiarme en este viaje. Ha sido una experiencia realmente reveladora. El placer ha sido mío. Y a todos aquellos que nos han acompañado en esta inmersión les invitamos a seguir explorando el infinito en todas sus dimensiones. Hay un universo de conocimiento esperando ser descubierto. Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hola. Nos adentramos en el mundo de la selva. Un tema fascinante. Prepárense para descubrir que una selva es mucho más que un simple terreno arbolado. Exacto. Nos sumergiremos en la riqueza de su lenguaje, su increíble biodiversidad, Por supuesto. e incluso su papel en la conversación global sobre el clima. Un tema crucial en la actualidad. Y para empezar, me parece fascinante cómo la propia palabra selva nos lleva a un viaje lingüístico. Es cierto, lleno de matices. A simple vista, selva, bosque y jungla parecen sinónimos. Sí. Pero ¿sabías que la palabra jungla viene del sánscrito? Ah, sí. Jangala, que significa terreno no cultivado. Exacto. Y es interesante cómo esa palabra evoca una imagen de un bosque denso e impenetrable. Casi salvaje. Precisamente. Y aunque tanto selva como bosque se traducen como forest en inglés, En español evocan imágenes muy distintas. selva nos transporta a un bosque exuberante, denso, Con un dosel cerrado que apenas deja pasar la luz solar. y un sotobosque complejo, rebosante de vida, En cambio, bosque nos lleva a un terreno arbolado más abierto. con un dosel menos denso. Un sotobosque más simple. Es cierto. Es como si selva nos transportara a una catedral verde, Imponente y misteriosa. mientras que bosque nos invita a pasear por un sendero luminoso. Una imagen muy diferente. Y pensar que a veces usamos estos términos indistintamente. Es un recordatorio de cómo el lenguaje moldea nuestra percepción del mundo natural. Incluso una simple palabra puede evocar imágenes tan diferentes. Exacto. Me pregunto, ¿nuestros oyentes habrán notado esta diferencia? ¿Han usado alguna vez estos términos de manera intercambiable? Nos encantaría escuchar sus experiencias. Sería muy interesante. Ahora bien, una vez aclarada la terminología, adentrémonos en la variedad de selvas que existen. Hay tantas. La Wikipedia que nos compartiste menciona diversas clasificaciones. Sí, es muy completa. Me sorprendió la cantidad de tipos que hay. Empecemos por la distinción entre selva ecuatorial y selva tropical. A menudo se usan como sinónimos. Pero hay diferencias sutiles que vale la pena explorar. Claro, me encantaría comprender esas sutilezas, La selva ecuatorial, la más exuberante y biodiversa, se encuentra en la zona ecuatorial. donde el clima es cálido y lluvioso durante todo el año. Exactamente. Piensa en la Amazonía, el Congo o la región de Malesia. Auténticos paraísos de biodiversidad En cambio, selva tropical es un término más amplio, que abarca una variedad de bosques cálidos y húmedos. incluyendo aquellos que no están justo en el Ecuador. Entonces, selva ecuatorial sería un subconjunto de selva tropical. Correcto. ¿Y qué de las selvas subtropicales, templadas y frías?
Me intriga la idea de selvas exuberantes fuera de las regiones tropicales. Es fascinante, ¿verdad? La selva subtropical se encuentra en regiones con un clima subtropical húmedo. Con una diferencia más marcada entre el verano cálido y el invierno más fresco. Un buen ejemplo sería la selva costera del sur de Brasil. Increíble. Y las selvas templadas y frías. Estos términos describen ecosistemas similares en regiones templadas y subpolares. Con mucha lluvia. Piensa en la selva valdiviana en Chile, un bosque templado lluvioso. Es asombroso cómo la vida se adapta a diferentes climas y latitudes. Es la magia de la evolución. Y hablando de adaptación, la Wikipedia también profundiza en las clasificaciones de selvas basadas en la humedad y la altitud. Por supuesto. ¿Podrías contarnos más sobre eso? Primero tenemos la selva lluviosa. Que, como su nombre indica, está constantemente húmeda. Y la selva seca, que experimenta periodos de sequía alternados con estaciones de lluvias. Dos realidades completamente diferentes. Que plantean retos únicos a sus habitantes. Exacto. ¿Y cómo se adaptan las plantas y los animales a cada una? En la selva lluviosa, la vida prospera en un ambiente húmedo y sombrío. Y en la selva seca. Las especies han desarrollado mecanismos para sobrevivir a la falta de agua durante largos periodos. Fascinante. Y en cuanto a la altitud, ¿cómo influye en la clasificación de las selvas? Tenemos la selva basal, que se encuentra en tierras bajas. Y la selva montana o bosque nuboso, que existe a mayor altitud. La altitud crea microclimas únicos que albergan especies especializadas. Es increíble cómo incluso dentro de la selva basal hay más clasificaciones. Claro. La Wikipedia menciona la selva pantanosa o inundada, que está permanentemente bajo el agua. Y la selva inundable, que se inunda solo en ciertas épocas del año. Es asombrosa la variedad. Cada tipo de selva es un mundo en sí mismo, con sus propias reglas y habitantes únicos. Hablando de habitantes, me encantó la sección de la Wikipedia que enumera ejemplos de selvas en todo el mundo. Es un viaje imaginario a través de los continentes. Descubriendo la riqueza natural de cada rincón del planeta. Un viaje lleno de maravillas naturales. Desde la inmensidad de la selva amazónica en Sudamérica hasta la selva del Congo en África. Pasando por la región de Malesia entre Asia y Oceanía. La distribución global de las selvas es realmente impresionante. Y no podemos olvidar las selvas menos conocidas, pero igualmente fascinantes. ¿Cono cuáles, Mor? Las yungas en los Andes, con sus laderas empinadas y su vegetación exuberante. El bosque atlántico de Brasil, un mosaico de ecosistemas que alberga una gran diversidad de especies. O los bosques secos de Madagascar, con sus árboles adaptados a la aridez y su fauna única. Cada una con su propia belleza y misterio. Lamentablemente, muchas de estas selvas están amenazadas por la deforestación. Es un problema que nos afecta a todos. El artículo menciona la conexión entre las selvas y el cambio climático, un tema que requiere nuestra atención. La deforestación no solo destruye hábitats valiosos, sino que también impacta en el equilibrio climático del planeta. Precisamente. ¿Podrías profundizar un poco más en esa conexión? Las selvas juegan un papel crucial en la regulación del clima global. Actúan como sumideros de carbono, absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Ajá. El famoso CO2, causante del efecto invernadero. Exactamente. Y al mismo tiempo, las selvas liberan oxígeno a través de la fotosíntesis, contribuyendo al aire que respiramos. Sin embargo, la deforestación reduce la capacidad de las selvas para absorber CO2. Lo que agrava el problema del cambio climático. Es como si estuviéramos dañando nuestro propio sistema de soporte vital. Y hablando del equilibrio, la Wikipedia menciona un debate interesante sobre el oxígeno y el dióxido de carbono en las selvas. Es un tema que a menudo se malinterpreta. ¿En qué sentido? Se suele decir que las selvas son los pulmones del planeta. Pero esa analogía puede llevar a conclusiones erróneas. Claro, los pulmones toman oxígeno del aire y liberan dióxido de carbono. Y en las selvas el proceso es más complejo. Las plantas, al igual que los animales, necesitan oxígeno para sus procesos metabólicos. Es cierto. Las plantas también respiran. Durante la fotosíntesis, absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, pero también consumen oxígeno durante la respiración. Entonces, ¿cuál es el papel crucial de las selvas en el balance global de oxígeno y dióxido de carbono? El punto clave es que las plantas, especialmente las que se encuentran en los trópicos, absorben enormes cantidades de CO2 durante su crecimiento. Este proceso de almacenamiento de carbono es vital para regular el clima global. Exacto. No se trata solo de la producción de oxígeno, sino también de la capacidad de las selvas para actuar como sumideros de carbono. Absorbiendo el exceso de CO2 de la atmósfera. Y la deforestación, al reducir la superficie forestal, disminuye esa capacidad. Exactamente. Es un problema complejo que requiere nuestra atención y acción.
La conservación de las selvas es esencial para la salud de nuestro planeta. Totalmente de acuerdo. La Wikipedia no se limita a describir la situación actual. También nos invita a reflexionar sobre la importancia de la investigación científica. Para comprender mejor el funcionamiento de las selvas. Es un tiempo crucial. Aún nos queda mucho por descubrir sobre la complejidad de estos ecosistemas y su papel en la salud del planeta. Cada nueva investigación nos revela la importancia de proteger estos tesoros naturales. Y para profundizar en nuestra inmersión, me gustaría hablar de un aspecto que me llama mucho la atención en el artículo: la biodiversidad de las selvas. Un tema fascinante. Se dice que albergan la mayor parte de la biodiversidad del planeta. Se estima que las selvas tropicales, a pesar de cubrir solo el 6% de la superficie terrestre, albergan más del 50% de las especies de plantas y animales del mundo. Es realmente asombroso. ¿Y qué tipo de organismos podemos encontrar en una selva? La variedad es inmensa, desde insectos de colores brillantes y aves exóticas, hasta mamíferos como jaguares, pumas y monos, pasando por reptiles, anfibios y una infinidad de plantas con propiedades medicinales. Las selvas son un verdadero laboratorio de la evolución, donde la vida se manifiesta en toda su exuberancia. Es un tesoro de la naturaleza que debemos proteger a toda costa. ¿Qué se está haciendo para conservar la biodiversidad de las selvas? Existen diversas iniciativas a nivel global y local para proteger las selvas. Se están creando áreas protegidas, se promueven prácticas de manejo forestal sostenible y se realizan investigaciones para comprender mejor la dinámica de estos ecosistemas. Y también es importante concienciar a la población sobre la importancia de conservar las selvas. No solo por su valor intrínseco, sino también por los servicios que nos brindan. Exactamente. Las selvas no solo son fuente de biodiversidad, sino que también regulan el clima, protegen los suelos, purifican el agua y nos proporcionan alimentos y medicinas. Sin duda, son esenciales para la vida en el planeta. En la próxima parte de nuestra inmersión, profundizaremos en algunos de estos beneficios que las selvas nos ofrecen y exploraremos las amenazas que enfrentan en la actualidad. No se lo pierdan. Los esperamos, retomando nuestra inmersión en el fascinante mundo de la selva. Exacto. En la parte anterior hablamos de la variedad de selva, su importancia en la regulación del clima y la increíble biodiversidad que albergan. Cierto. Mencionamos que las selvas tropicales, a pesar de cubrir solo el 6% de la superficie terrestre, Sí. albergan más del 50% de las especies de plantas y animales del mundo. Es una cifra que siempre me deja asombrada. Es como si las selvas fueran una gigantesca biblioteca genética llena de secretos por descubrir. Sin duda. Hablando de descubrimientos, la Wikipedia menciona un proyecto que intentó desafiar la resistencia de la selva. ¿Te refieres al proyecto del río Shari en Brasil? Exacto. Un ejemplo fascinante de cómo la naturaleza a veces tiene sus propias maneras de defenderse. Ah, sí. El proyecto del río Shari. Cuéntanos más sobre este proyecto. ¿En qué consistía? En la década de 1960, un empresario estadounidense llamado Daniel Ludwig ¿Sí? invirtió una fortuna en un ambicioso proyecto: convertir una extensa área de la selva amazónica en plantaciones de árboles de crecimiento rápido para producir papel. Wow. La idea era crear un monocultivo a gran escala, controlando cada aspecto del proceso. Un proyecto titánico, sin duda. ¿Y qué sucedió? ¿Tuvo éxito? La selva demostró ser más sabia de lo que se esperaba. ¿En qué sentido? Las plantaciones, al estar compuestas por una sola especie de árbol, se volvieron vulnerables a plagas y enfermedades. El suelo, naturalmente pobre en nutrientes, no pudo soportar la intensidad de la producción. Y la selva, poco a poco, comenzó a reclamar su espacio. Es como si la selva hubiera dicho: un momento, aquí las cosas no funcionan así. Precisamente. El proyecto del río Shari es un recordatorio de que la naturaleza es compleja e interconectada. Los monocultivos, aunque parezcan eficientes, ignoran las sutilezas del ecosistema selvático. Una valiosa lección sobre la importancia de la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas. Y hablando de resiliencia, me gustaría volver a la discusión sobre el equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono en las selvas. Claro. Mencionaste que la analogía de los pulmones del planeta no es del todo precisa. Sí. Es una simplificación que, aunque bien intencionada, puede llevar a malentendidos. ¿Podrías explicarnos un poco más por qué? A veces las ideas simples son las que más se nos quedan grabadas. La idea de que las selvas son los pulmones del planeta implica que son las principales proveedoras de oxígeno a la atmósfera. Ya veo. Si bien es cierto que las plantas liberan oxígeno durante la fotosíntesis, también lo consumen durante la respiración, al igual que los animales. Es cierto. De hecho, la mayor parte del oxígeno que respiramos proviene de los océanos, gracias a la actividad del fitoplancton. Es decir, que la importancia de las selvas va más allá de la producción de oxígeno. Exactamente.
El papel crucial de las selvas radica en su capacidad para absorber y almacenar grandes cantidades de dióxido de carbono, actuando como sumideros de carbono a escala global. Este proceso es fundamental para regular el clima y mitigar el calentamiento global. Entonces, la deforestación no solo afecta a la biodiversidad, sino que también reduce la capacidad de las selvas para capturar y almacenar CO2. Así es. Al perder superficie forestal, perdemos también esos aliados silenciosos que nos ayudan a combatir el cambio climático. Es por eso que la investigación científica es tan importante. Necesitamos comprender a fondo la dinámica de las selvas para poder protegerlas y gestionarlas de manera sostenible. Hablando de investigación, la Wikipedia menciona que la vegetación de la selva ha permanecido notablemente estable durante millones de años. Es una característica fascinante de las selvas. ¿Es esto cierto? ¿Cómo es posible tanta estabilidad en un entorno tan dinámico? A pesar de los cambios climáticos y geológicos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, las selvas han demostrado una notable resiliencia. Esta estabilidad se debe, en parte, a la gran diversidad de especies que las componen. Cada especie tiene su propio nicho ecológico y la interacción entre ellas crea un equilibrio dinámico que permite al ecosistema adaptarse a los cambios. Es como si la selva fuera un tejido complejo, donde cada hilo tiene su función y contribuye a la resistencia del conjunto. Una excelente metáfora. Y para ilustrar esta resistencia, la Wikipedia nos presenta el caso del proyecto HARI, del que ya hemos hablado. Cierto. A pesar de la intervención humana a gran escala, la selva logró recuperarse y reclamar su espacio. Es un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y de su capacidad para regenerarse, incluso después de perturbaciones significativas. Pero esa capacidad no es ilimitada. Es cierto. La deforestación y la degradación ambiental están llevando a las selvas al límite. Las selvas enfrentan múltiples amenazas y la pérdida de biodiversidad es una de las más preocupantes. Recordemos que las selvas albergan la mayor parte de la biodiversidad del planeta, un patrimonio natural de valor incalculable. Y no solo eso. La biodiversidad es fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas y para los servicios que nos brindan. ¿Podríamos hablar un poco más sobre esos servicios ecosistémicos que nos ofrecen las selvas? Por supuesto. Las selvas no solo son hogar de una increíble variedad de especies, sino que también desempeñan un papel vital en la regulación del clima, la protección del suelo, la purificación del agua e incluso nuestra salud. En la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos a fondo esos beneficios que las selvas nos ofrecen y las amenazas que enfrentan en la actualidad. No se lo pierdan. Retomamos nuestra inmersión en el fascinante mundo de la selva. En las partes anteriores exploramos la increíble variedad de selvas, su rol vital en la regulación del clima y la asombrosa biodiversidad que albergan. Nos quedamos hablando de los servicios ecosistémicos que nos ofrecen esos beneficios que a veces damos por sentados. Exacto. Las selvas son mucho más que un simple conjunto de árboles. Son sistemas complejos e interconectados que desempeñan un papel fundamental en la salud del planeta y nuestro propio bienestar. Hablando de bienestar, la Wikipedia que compartiste destaca cómo las selvas influyen en nuestra salud, y no solo a través de las medicinas naturales, ¿verdad? Así es. Las selvas nos brindan una amplia gama de servicios ecosistémicos que impactan directamente nuestra salud. Por ejemplo, la regulación del clima. Al absorber grandes cantidades de CO2, las selvas ayudan a mitigar el calentamiento global, protegiéndonos de eventos climáticos extremos que pueden afectar nuestra salud y seguridad. Es cierto. Y no olvidemos la protección del suelo. Claro. La densa vegetación de la selva protege el suelo de la erosión, manteniendo su fertilidad y productividad. Esto es crucial para la agricultura que nos proporciona alimentos y sustento. Entonces, las selvas también contribuyen a la seguridad alimentaria. Sin duda. Y no podemos olvidar la purificación del agua. Las selvas actúan como filtros naturales, eliminando impurezas del agua y regulando el flujo de los ríos y arroyos. Esto nos proporciona agua limpia para beber, para la agricultura y para la vida en general. Es asombroso cómo las selvas nos benefician de tantas maneras. En cuanto a las medicinas naturales, ¿qué nos puedes contar? Las selvas son una fuente inagotable de compuestos químicos con potencial medicinal. Muchas de las medicinas que usamos hoy en día provienen de plantas que se encuentran en las selvas tropicales. Y aún queda mucho por descubrir. Es como si la selva fuera una gigantesca farmacia natural a la espera de ser explorada. Pero lamentablemente, esta riqueza natural está en peligro. En las partes anteriores mencionamos las amenazas que enfrentan las selvas, como la deforestación, la expansión agrícola, la minería y el cambio climático. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre las consecuencias de la pérdida de estos ecosistemas? La pérdida de las selvas tiene consecuencias devastadoras a nivel global. La deforestación no solo destruye hábitats y reduce la biodiversidad, sino que también libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, agravando el calentamiento global.
Además, la erosión del suelo aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, afectando la seguridad de las comunidades y la infraestructura. Es un escenario preocupante. ¿Y la pérdida de biodiversidad qué implicaciones tiene? La pérdida de biodiversidad debilita los ecosistemas, haciéndolos más vulnerables a plagas, enfermedades y cambios ambientales. Además, perdemos especies que podrían tener un valor incalculable para la medicina, la agricultura y la biotecnología. Cada especie que se extingue es una pérdida irreparable para el patrimonio natural del planeta. Es un llamado a la acción urgente. ¿Qué podemos hacer como individuos para contribuir a la conservación de las selvas? Hay muchas acciones que podemos tomar en nuestra vida diaria. Informarnos sobre la problemática, reducir nuestro consumo de productos que contribuyen a la deforestación, como la carne, el aceite de palma y la madera ilegal. Apoyar a organizaciones que trabajan en la conservación de las selvas. Y difundir el mensaje de la importancia de proteger estos ecosistemas vitales. Es un compromiso que debemos asumir todos. Las selvas no solo son hogar de una increíble diversidad de vida, sino que también son esenciales para la salud del planeta y nuestro propio bienestar. Proteger las selvas es protegernos a nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría recordar a nuestros oyentes que la selva es un mundo fascinante lleno de misterios por descubrir. Sigamos explorando, aprendiendo y actuando para proteger este tesoro natural. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido una inmersión profunda, muy enriquecedora. Esperamos que nuestros oyentes se sientan inspirados a aprender más sobre las selvas y a comprometerse con su conservación. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión en la historia. ¿Listos para una aventura marítima? Hoy nos adentramos en el mundo de los corsarios, figuras a veces confundidas con simples piratas. Pero hay mucho más detrás del parche y el oro. Prepárense para desentrañar las complejidades de estos personajes. Y descubrir cómo navegaron entre la legalidad y la aventura. Empecemos con la gran pregunta. ¿Corsario o pirata? ¿Cuál es la diferencia? La clave está en la patente de corso. Una patente. Los piratas tenían patentes. No eran piratas en ese caso. La patente era un documento emitido por un gobierno. Ya veo. Les daba a barcos privados permiso para atacar embarcaciones enemigas. O sea, una licencia para el saqueo, pero con reglas. Exactamente. Era un acuerdo entre un gobierno y un capitán. Interesante. El gobierno delegaba parte de su poderío naval a particulares. En lugar de financiar una armada costosa. Correcto. A cambio, los corsarios debían seguir un código de conducta. Un código de conducta. Los piratas con reglas. Regido por las leyes de la guerra. La captura, el trato a los prisioneros, la división del botín. Todo regulado. Exactamente. Por ejemplo, robar las pertenencias de los marineros capturados. Estaba prohibido. Estrictamente prohibido. Un escriba inventariaba todo a bordo del barco apresado. Increíble. Un contador pirata. Algo así. Y las ganancias, el botín, se dividía. ¿Entre quiénes? La tripulación, el capitán y, por supuesto, el gobierno. El gobierno que emitía la patente. Exactamente. Enriquecía a los corsarios y llenaba las arcas del Estado. Un sistema complejo, con legalidad, violencia y beneficio económico entrelazados. Sin duda. Y a pesar del marco legal, sus acciones podían ser brutales. Cierto. Pero sus historias nos ofrecen una ventana a un periodo fascinante de la historia. Rivalidades, ambiciones, aventuras en alta mar. Un escenario que se extendía por todo el mundo. Los corsarios no conocían fronteras. En absoluto. Desde el Mediterráneo, defendido por corsarios españoles. Hasta el Caribe, donde los ingleses desafiaban el dominio español. Los franceses interrumpiendo rutas comerciales, incluso Rusia usó corsarios. Un crisol de nacionalidades, unidos por la ambición en alta mar. Hablemos de algunos personajes emblemáticos. Claro, hay historias que merecen ser contadas. Por ejemplo, el legendario Francis Drake. Drake, el azote de los mares para los españoles. Un maestro de la estrategia. No solo atacaba barcos, lideraba expediciones a gran escala. Con el objetivo de debilitar a España. Exactamente. Su ataque a Cádiz en 1587 fue un golpe audaz. Que paralizó la flota española. Drake sabía que España preparaba una invasión a Inglaterra. Cádiz era un punto estratégico. Atacar Cádiz no solo le daría botín, sino que retrasaría la invasión. Y enviaría un mensaje a la corona española. De ahí su apodo, el Drake. Y no olvidemos su circunnavegación del mundo. Una hazaña increíble para la época. Entre 1567 y 1580, Drake completó la vuelta al mundo. El primer inglés en lograrlo.
Consolidó su reputación como navegante excepcional, exploró nuevas rutas comerciales, expandió el conocimiento geográfico. Drake era audaz, hábil y también un poco cruel. Es cierto, no dudaba en usar la fuerza. Sus ataques causaban grandes pérdidas. Pero la época en la que vivió era violenta. La supervivencia dependía de la fuerza y la astucia. Pasemos ahora a Amaro Pargo, un corsario español con una historia peculiar. Operaba en el Caribe, ¿verdad? Sí, era un hombre de contrastes. Amasó una fortuna atacando barcos y saqueando ciudades. Pero también era conocido por su religiosidad. Se decía que era amigo de monjas y sacerdotes y que donaba parte de su botín a la iglesia. Un pirata piadoso. ¿Cómo se explica esta dualidad? Es difícil saberlo con certeza. Quizás buscaba justificar sus acciones o tenía convicciones contradictorias. Su historia nos muestra la complejidad del mundo corsario, donde la línea entre lo legal y lo moral se desdibujaba. Era un experto en las rutas del Atlántico. Anticipaba los movimientos de los barcos enemigos. Y logró algún botín famoso. Se dice que capturó un galeón portugués lleno de oro y piedras preciosas. Un golpe de suerte. Y hablando de personajes que desafiaron convenciones, Miguel Enríquez. Del corsario puertorriqueño que, a pesar de sus orígenes humildes, se convirtió en uno de los hombres más ricos del Caribe. Su historia es un ejemplo de cómo la ambición y la habilidad abrían puertas. Incluso en un mundo dominado por la élite española. Enríquez era mulato. A base de esfuerzo, ascendió desde la pobreza. ¿Cuáles fueron las claves de su éxito? Su conocimiento del Caribe, su valentía, su habilidad para burlar a sus perseguidores. Era un líder carismático. Su flota llegó a tener más de 300 barcos. Un testimonio de su poderío y capacidad. De zapatero a líder corsario, su historia nos recuerda que el mundo corsario ofrecía oportunidades. Oportunidades que no se encontraban en la sociedad tradicional. Hablemos ahora de los corsarios bermudianos. Dominaron el Atlántico. ¿Qué los diferenciaba? Su destreza en la construcción naval y su dominio de las balandras bermudianas. Embarcaciones ligeras, ideales para la persecución en aguas caribeñas. Perfectas para acechar y atacar con rapidez. Y su papel en la Revolución Americana fue crucial. Muchos simpatizaban con la causa estadounidense. Con su conocimiento de las rutas ayudaron a los rebeldes. Más allá del saqueo, se involucraron en un conflicto político. Transportaban armas, atacaban barcos británicos, proporcionaban información. Su participación fue clave para la independencia. Un ejemplo de cómo los corsarios influyeron en la historia. Y por último, la isla de Providencia. Un refugio ideal para los corsarios. Por su ubicación estratégica. Sí, cercana a las rutas comerciales españolas. Una base perfecta para ataques. Una guarida pirata en el corazón del Imperio Español. Corsarios de diversas nacionalidades se reunían allí. Una sociedad multicultural, entre la ley y el desorden. Un crisol de culturas y ambiciones, donde la línea entre corsario y pirata se desdibujaba. Una simple carta, la patente de corso, les daba poder para influir en eventos globales. Y acumular fortunas. Una muestra de cómo las ambiciones individuales se entrelazan con los estados. Y cómo las líneas entre la guerra y el beneficio personal se difuminan en la historia. Pero la era de los corsarios llegó a su fin. El auge de las marinas modernas los hizo menos necesarios. Los estados ya no dependían de ellos. Exacto. El Tratado de París de 1856 marcó el fin oficial. Y los corsarios pasaron a la historia. Es irónico cómo la historia se repite. Una herramienta de los estados que terminó siendo víctima de su propio fortalecimiento. Pero antes de cerrar este capítulo queda una pregunta. El saludo militar moderno. Así. La curiosa historia de Francis Drake y la reina Isabel II. Una anécdota fascinante que nos revela orígenes sorprendentes. Para descubrir los detalles tendremos que esperar a la siguiente parte. Retomando nuestra inmersión, nos adentramos en las vidas de algunos corsarios emblemáticos. Figuras que navegaron entre la audacia, la ambición, a veces la brutalidad. En la parte anterior hablamos de Drake, Pargo, Enríquez. Historias increíbles. Comencemos con Drake. ¿Qué lo hacía tan especial? Era solo un corsario más. Drake era un maestro de la estrategia naval. No solo atacaba barcos, lideraba expediciones a gran escala. Para debilitar a España. Exactamente. Su ataque a Cádiz en 1587, un golpe audaz. Que paralizó la flota. ¿Por qué esa acción tan arriesgada? Drake sabía que España preparaba una invasión a Inglaterra. Cádiz era estratégico. Un punto clave. Atacar Cádiz no solo le daría botín, sino que retrasaría la invasión. Y envió mensaje. Exacto. A la corona española. El traque. El terror de los españoles. Y su circunnavegación del mundo, una hazaña increíble. Sin duda. Entre 1577 y 1580, Drake completa la vuelta al mundo. El primer inglés en lograrlo. Consolidó su reputación. Como navegante excepcional. Exploró nuevas rutas, expandió el conocimiento geográfico. Drake era audaz, hábil y sí, también cruel. Cierto.
No dudaban usar la fuerza, sus ataques causaban grandes pérdidas. Pero era una época violenta. La supervivencia dependía de la fuerza de la astucia. Tracemos a Amaro Pargo, un corsario español, una historia peculiar. Pargo, un hombre de contrastes, amasó una fortuna atacando barcos, saqueando ciudades. Pero era religioso. Amigo de monjas y sacerdotes. ¿Donaba parte de su botín a la iglesia? Un pirata piadoso. ¿Cómo se explica eso? Es difícil saberlo. Quizás buscaba justificar sus acciones. Tal vez. Tenía convicciones contradictorias. Su historia muestra la complejidad del mundo corsario. Lo legal y lo moral a veces se desdibujaban. Era un experto en las rutas del Atlántico. Anticipaba los movimientos enemigos. ¿Algún botín famoso? Se dice que capturó un galeón portugués, repleto de oro, piedras preciosas. Un golpe de suerte. Hablemos de Miguel Enríquez, el corsario que desafió las convenciones. Enríquez, un ejemplo de cómo la ambición y la habilidad abrían puertas. A pesar de sus orígenes humildes. Era mulato, en un mundo dominado por la élite española. Ascendió desde la pobreza. ¿Cómo lo logró? Su conocimiento del Caribe, su valentía, su habilidad para burlar a sus perseguidores. Un líder carismático. Su flota, más de 300 barcos. Un testimonio de su poderío, su capacidad. De zapatero a líder corsario. El mundo corsario ofrecía oportunidad. Que no existían en la sociedad tradicional. Hablemos de los corsarios bermudianos. Dominaron el Atlántico. ¿Qué los hacía diferentes? Los bermudianos, conocidos por su destreza en la construcción naval y su dominio de las balandras bermudianas. Embarcaciones ligeras. Ideales para perseguir en aguas caribeñas, acechar y atacar con rapidez. Y su papel en la Revolución Americana fue importante. Muchos simpatizaban con la causa estadounidense, ayudaron a los rebeldes. Todo su conocimiento de las rutas. Transportaban armas, atacaban barcos británicos, proporcionaban información. Más allá del saqueo, se involucraron en un conflicto político. Su participación fue clave en la lucha por la independencia. Influyeron en la historia. Y finalmente, la isla de Providencia. Un refugio ideal para los corsarios. Por su ubicación, ¿verdad? Cerca de las rutas comerciales españolas. Una base perfecta. Una guarida pirata. En el corazón del imperio. Corsarios de diversas nacionalidades se reunían allí. Una sociedad multicultural, entre la ley y el desorden. Un crisol de culturas. La línea entre corsario y pirata se desdibujaba. Una simple carta, la patente de corso, les daba poder. Para influir en el mundo. Y acumular fortunas. Las ambiciones individuales, entrelazadas con los estados. La guerra, el beneficio personal. Las líneas se difuminan en la historia, pero la era de los corsarios llegó a su fin. El auge de las marinas modernas. Los hizo menos necesarios. El Tratado de París de 1856, el fin oficial. Los corsarios, relegados a la historia. Es irónico. Una herramienta de los estados que terminó siendo víctima. En el fortalecimiento de sus mismos estados. Pero antes de cerrar, queda una pregunta. El saludo militar moderno. Ah, sí. La historia de Drake y la reina Isabel de Sens. Una anécdota que nos revela orígenes sorprendentes. Para descubrir los detalles tendremos que adentrarnos en la última parte de nuestra inmersión. Retomando el tema de los corsarios, vamos a explorar una anécdota curiosa. ¿Una anécdota? Que nos conecta con una tradición que vemos hasta hoy. Ah, sí. El saludo militar moderno. El saludo militar. ¿Y qué tiene que ver con los corsarios? Se dice que un corsario podría estar detrás de este gesto, que hoy asociamos con respeto, disciplina. En las partes anteriores, hablamos de Drake, Pargo, Enríquez, personajes entre audacia, ambición, violencia. Pero quedamos con la intriga del saludo militar. Es solo una leyenda. Una historia que se ha transmitido por generaciones, aunque no hay pruebas que la confirmen. Ya veo. Pero es una anécdota que nos dice mucho sobre la historia. Sobre cómo se mezcla la historia con la leyenda, ¿no? Exactamente. Y cómo se crea una narrativa cautivadora. Cuéntame la leyenda. ¿De qué se trata? La historia se centra en Francis Drake, El corsario inglés. que desafió al Imperio Español. Se dice que un día la reina Isabel Asia se preparaba para nombrarlo caballero. Imagino la escena. Drake y sus marineros, formados en cubierta. El sol brillando, reflejándose en las joyas de la reina. El brillo deslumbró a los marineros. Claro. Para protegerse los ojos, levantaron sus manos a la frente. Sin querer, creando el gesto del saludo militar. De un acto espontáneo para evitar el deslumbramiento. A un símbolo de respeto. La historia dice que la reina Isabel, al ver esto, quedó impresionada. Por la reacción de los marineros. Por su disciplina, coordinación. El gesto, que fue casual, le pareció una muestra de respeto. Decidió adoptarlo como saludo formal en su corte. Qué historia tan curiosa. Pero si no hay pruebas, podría ser un mito. Es probable, no hay documentos que confirmen este evento. Entonces,
Una invención para realzar la figura de Drake. Es posible. La historia pudo surgir después, para romantizar la figura de Drake, el mundo corsario. ¿Y por qué ha perdurado esta historia? ¿Qué la hace tan atractiva? Aunque sea un mito, nos dice mucho sobre cómo vemos a los corsarios. Su relación con el poder, con la monarquía. Exacto. Los presenta no solo como saqueadores, aventureros, sino como hombres disciplinados, capaces de actuar con orden, respeto ante la monarquía. Una forma de elevar su estatus. Conectarlos con la tradición militar formal, a pesar de su naturaleza rebelde. Y también nos habla de los símbolos, ¿no? Sí. Un simple gesto, levantar la mano a la frente, se convierte en un símbolo. Cargado de significado. Respeto, obediencia, incluso temor. Un detalle pequeño, un gesto simple, con un gran impacto en la historia. La historia del saludo militar, real o mítica, nos recuerda que la historia está llena de detalles fascinantes. Conexiones inesperadas que nos ayudan a entender el pasado. Y cómo las leyendas, los mitos, aunque no se basen en hechos, pueden revelar verdades. Sobre la naturaleza humana, la evolución de las sociedades. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de los corsarios. Un viaje desde las leyes del mar hasta las batallas. Desde las intrigas políticas hasta las leyendas. Un mundo donde la ambición, la violencia, la aventura se entrelazaban. Un mundo que ya no existe, pero nos sigue cautivando. Con historias de tesoros, traiciones, hazañas increíbles. Y con la intriga de un simple gesto que quizás dio origen a una tradición militar. Que perdura a través de los siglos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.